Los niños son el futuro, no solo de la Iglesia, sino de nuestra sociedad. Es nuestro deber protegerlos, cuidarlos, atenderlos, formarlos, educarlos y que vivan en un ambiente sano, alejado de todo aquello que les pueda arrebatar su infancia y su inocencia. El Papa Francisco, de motu proprio, lanzó en el año 2019 la propuesta acogida por la Iglesia en España de crear organismos que protejan y prevengan a los menores de cualquier tipo de abuso. En Jaén, desde el año 2020 existe una oficina del menor formada por un equipo multidisciplinar de profesionales de distintos ámbitos, laicos y presbíteros, que cuida día a día de los menores de nuestra diócesis. Esta semana, los laicos y los sacerdotes han recibido una formación específica sobre este asunto que tanto nos ocupa y nos preocupa, porque la manera más firme de luchar contra el abuso es hacerlo con herramientas que lo prevengan. Bienvenido, bienvenida a La Buena Noticia en 7 Televisión. En esta solemnidad de Cristo Rey hemos preparado un programa con protagonistas de nuestra Iglesia que nos contarán cómo trabajan desde su responsabilidad, desde su servicio pastoral que la Iglesia les tiene encomendada. Les resumimos nuestros asuntos en el siguiente sumario. El delegado de Cofradías nos presenta el encuentro diocesano que tendrá lugar el próximo domingo. En la actualidad de la semana les contamos, entre otros asuntos, la jornada sobre el protocolo de menores que se ha impartido por vicarías de zona. Cooperación para el Desarrollo de Cáritas nos cuenta su experiencia en Ceuta. Y sobre cómo la Iglesia actúa para proteger a los menores y personas vulnerables, nos habla hoy Ángel González de su espacio Enredados. La religiosidad popular es característica de nuestra fe, de entender nuestra relación con Dios a través de imágenes de vírgenes, de Cristos, que han sido veneradas por nuestros mayores, a cuyos pies han rezado tantos que nos precedieron en la fe y que siglos después seguimos acercándonos a ellas con devoción. La Semana Santa andaluza es algo tan propio, tan nuestro, que sin duda es una manera nueva de evangelizar, de llegar a tantos que no conocen a Jesús o que están lejos de la acción real de la Iglesia. Cada año nuestra diócesis organiza el encuentro de cofradías que reúne en la casa de la Iglesia, en el seminario, a cientos de personas vinculadas con las hermandades y cofradías de nuestra tierra. Para conocer qué se ha preparado para este año y para saber cuál es la salud cofrade en nuestra iglesia particular, charlamos hoy con el delegado episcopal de cofradías, don Agustín Rodríguez. Feliz solemnidad de Cristo Rey, bienvenido don Agustín a La Buena Noticia. Vamos a hablar de religiosidad popular, que es usted el delegado episcopal. ¿Qué significa para nuestra diócesis, para nuestra iglesia, la religiosidad popular? Bien, pues sin olvidar dónde estamos, precisamente la idiosincrasia propia de una diócesis en Andalucía, pues tenemos que recurrir claramente a lo que los obispos de nuestra región de Andalucía han dicho en esa carta preciosa que nos regalaban este verano pasado sobre la religiosidad popular. Y en ella dejan claro que la religiosidad popular es un ámbito para expresar la fe, a través de la cultura propia, a través de la idiosincrasia propia, a través de elementos culturales propios, pero sin olvidar que esa inculturación de la fe tiene su origen en la encarnación, nada más y nada menos que en la encarnación del Hijo de Dios, que se hace hombre para compartir la vida del ser humano en todos sus aspectos. De hecho, la carta a los Hebreos nos dice que se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, y por lo tanto la religiosidad popular también es como la Iglesia, a través de las expresiones de las distintas culturas, entra en la vida del ser humano y hace presente a Dios en todos los aspectos de su vida. Jaén es tierra cofrade. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál cree usted que es el perfil de los cofrades de nuestra tierra? Bueno, por supuesto es una tierra cofrade y de hecho el que haya ahora mismo en torno a 450 cofradías con estatutos aprobados y erigidas canónicamente, aparte de multitud de grupos parroquiales que también viven la religiosidad popular en cada uno de sus ámbitos, eso expresa que efectivamente esa forma de entender la fe y de vivirla es importante en nuestra tierra. El perfil
va a variar, por supuesto, no señalo nada nuevo con este dato, de dónde nos situamos. Es verdad que hay siempre núcleos muy cercanos a lo que es la actividad propia de la vida eclesial, dentro de incluso de no solo de las cofradías, sino cofradías vinculadas a sus sedes canónicas, a sus parroquias, y luego puede haber también otro ámbito quizá más, no vamos a decir alejado, no me gusta esa expresión, pero que quizás se limitan a lo que son expresiones propias de la cofradía y tienen menos vinculación a nivel eclesial, lo cual no significa que ese cofrade tenga un perfil bajo y el otro un perfil alto, ni mucho menos. Simplemente que, bueno, la forma de vivir la fe también depende de la implicación que tiene cada persona, y los cofrades, a fin de cuentas, son personas, son cristianos como los demás, y como en todos los ámbitos cristianos, los hay que se acercan más a algunas realidades de la Iglesia y otros que quizás se limitan solo a aquello que les hace realmente sentirse parte de ese proyecto. ¿Cree usted que el mundo cofrade de la diócesis de Jaén está viviendo una nueva primavera? Personalmente creo que sí, aunque es cierto que dependiendo de ese perfil al que antes aludíamos, a lo mejor hay quien piensa que a lo mejor pues hay aspectos de la vida cofrade que no se están viviendo como en otras épocas, pero yo entiendo por primavera en el mundo cofrade, tal como tú lo has definido, como precisamente un depurar aspectos de esa vida cristiana en las cofradías, donde sí veo que se le da quizá más importancia a lo que realmente ha de tenerlo, y otros aspectos que a lo mejor se pueden considerar un poco más secundarios son los que a lo mejor ahora no se tienen tan en cuenta. ¿Y es la religiosidad popular una forma nueva de encontrarse con el Señor? No digo nueva porque sean novedosas las cofradías, sino porque quizá ahora hay más gente con menos cercanía con la Iglesia, y a través de las cofradías, de su advocación, pueden llegar a ese encuentro con el Señor. Yo no creo que sea novedoso, al contrario, creo que es la forma más antigua de acercamiento a la piedad y a la religiosidad cristianas. Es verdad que ahora quizá pues de unos años hacia acá se han puesto quizá pues más en relevancia los aspectos, sobre todo aquí en Andalucía y en concreto en Jaén, de las cofradías, pero si nos remontamos bueno, pues casi a los orígenes mismos de la Iglesia, podemos decir cómo la Iglesia ha ido inculturándose a través del tiempo en las distintas formas de expresión cultural. Eso es religiosidad popular también. Y ciertamente para la mayoría de la gente que ha ido acercándose y ha ido entrando a formar parte de la Iglesia y de su proyecto de vida, el origen ha sido siempre pues quizá más la religiosidad popular que otro tipo de acercamiento. Por lo tanto, no lo considero novedoso, aunque es verdad que en las formas propias que se expresan las cofradías quizás se le está dando ahora últimamente más auge. Y don Agustín, ser cofrade es ser iglesia. ¿Cómo debe ser una vida cofrade para que dé fruto dentro de nuestra iglesia? Bueno, pues es la pregunta del millón que decía aquel programa mítico de la televisión. Ciertamente, bueno, pues tanto a nivel de valoración como de esfuerzo, y en la misma carta que nos escribían los obispos este verano sobre religiosidad popular, el empeño de la Iglesia es que las cofradías sientan que efectivamente son parte de esa Iglesia en la que, como los demás cristianos, han de vivir la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, aquel que a través de su Iglesia pues sigue llegando a la vida de las personas, a las que alimenta y fortalece con los sacramentos, a los que cuida desde la caridad pastoral, y todo eso, en el caso de las cofradías, pues con las formas propias de expresión que tiene la religiosidad popular. Por lo tanto, ¿cuál sería la vida del cristiano dentro de la cofradía? Pues la vida de cualquier cristiano, porque en eso no hay diferenciación, pero sí expresada de una forma concreta, pues a través del culto a las imágenes titulares, a través de las actividades propias que se organizan en la cofradía, siempre en comunión con la Iglesia y a través de la propia parroquia, y por supuesto a través de una vida fraterna
que eso significa la palabra cofradía, donde bueno, pues también la convivencia y la vida fraternal hace que uno pueda experimentar que su vinculación a la Iglesia es a través de una institución como es una cofradía. Estamos terminando 2023, llegará, si Dios quiere, 2024, pero los cofrades tienen su mirada puesta en el 2025, año jubilar de la Iglesia Universal, en el que ya se habla de Magna, como así lo anunció el pasado año don Sebastián, nuestro obispo. Sí, fue un anuncio que nos sorprendió, a mí el primero en ese momento, porque bueno, ya nos va teniendo acostumbrado a ese tipo de anuncios. Cuando lo hizo llevaba tan poquito tiempo entre nosotros que nos sorprendió más, pero es verdad que bueno, va haciéndose habitual ese tipo de anuncios sorprendentes y sorpresa al mismo tiempo, y ciertamente bueno, él sigue empeñado en que eso salga adelante. Es decir, no fue un anuncio simplemente popular o para ganarse el afecto popular. Es cierto que para la organización del jubileo en nuestra diócesis, él ha nombrado a uno de los vicarios, en concreto al vicario territorial de la Vicaría Segunda, don Bartolomé López, como delegado para el jubileo, para que esté además también en conexión con lo que va a ser la oficina del jubileo en Roma y en concreto también en la Conferencia Episcopal Española. Bueno, a partir de ahí, don Bartolomé tiene que crear una comisión de trabajo para establecer cuál va a ser el itinerario que se va a llevar a cabo en nuestra diócesis. En esa comisión de trabajo ya me ha anunciado que estaré yo presente y quizá algún miembro más también del equipo de la delegación de cofradía, y por supuesto una de las cosas que habrá que dilucidar y concretar es cómo se va a llevar a cabo esa procesión magna a la que el obispo aludía, hacía anuncio de ella, y de la que todavía no tenemos ningún dato concreto porque la comisión no ha empezado a andar todavía. Equipo de la Delegación de Cofradías que usted dirige como delegado y que ya está preparando, ultimando lo que será el encuentro cofrade de este año, que se celebra, si Dios quiere, en 7 días, el próximo domingo. ¿Qué se ha preparado? Ciertamente, bueno, pues ya desde el año pasado la celebración de este encuentro diocesano, que tradicionalmente se tenía por hoy, en la solemnidad de Cristo Rey, se ha trasladado al primer domingo de Adviento, puesto que ya el Papa Francisco señaló la jornada de hoy como celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en las diócesis, y nuestro obispo no quería que hubiera eventos que solapasen uno a otro. Por lo tanto, ya el año pasado trasladó él, y así me lo hizo llegar, la celebración al primer domingo de Adviento del encuentro diocesano de cofradía. Para el próximo domingo, pues queremos, como cada año, ya es 34 años consecutivos cuando se celebra este encuentro, pues crear un espacio de convivencia, un espacio de encuentro entre las cofradías de nuestra diócesis y también del obispo, del pastor, con esa porción del pueblo de Dios que vive la religiosidad popular como forma propia de expresión, que son las cofradías. Y por lo tanto, pues repetiremos un poco el esquema que cada año realizamos, pues con algunas peculiaridades. Tendremos una acogida a partir de las 9:30, que es cuando hemos convocado para que empiecen a llegar los participantes. No tienen que inscribirse previamente porque sobre la marcha, al llegar, ya se van haciendo las inscripciones. Los miembros del equipo de la delegación estarán haciendo la inscripción de los que vayan llegando, y mientras tanto también se les ofrecerá pues un café, algo que reconforte un poco, sobre todo a quienes vienen de más lejos, para que puedan también sentirse acogidos en todos los sentidos. A las 10:30 tenemos prevista la celebración de la Eucaristía, precedida por nuestro obispo en la capilla mayor de la Casa de la Iglesia, y a continuación habrá, tras la presentación oficial del encuentro, una conferencia dada por don Manuel Galán, que es el director de la Oficina de Pastoral del Turismo de la Diócesis de Huelva. Él es también un doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, es seglar, muy vinculado al mundo cofrade, especialmente también al mundo rociero, y bueno, pues él nos va a disertar sobre lo que son las cofradías como lugar de acogida, como lugar de sanación, como lugar de expresión de la fe, donde sentirnos también
pues llamados a vivir la fe cristiana. Tras la conferencia y el diálogo con el ponente, que siempre es fructífero para que nuestros cofrades conozcan todos esos aspectos, se abrirá ya al final de la jornada un turno de comunicación de diversos aspectos por parte de la delegación. Pues eso ocurrirá, si Dios quiere, dentro de 7 días. Y solamente me queda decirle a don Agustín Rodríguez, que es párroco de San Pedro en Torredonjimeno, arcipreste y delegado de cofradía. ¿Algo más? ¿Me dijo algo? Bueno, dicho así parece que soy muchas cosas, pero bueno, son aspectos distintos de una misma pastoral diocesana. Nuestro obispo pues ha tenido a bien contar conmigo para esos distintos ámbitos, pero ciertamente lo que tanto yo como puedo sin duda hablar en nombre de todos los colaboradores de la pastoral diocesana, lo cual te incluye a ti también, lógicamente, creo que puedo decir que estamos al servicio de la Iglesia y que por lo tanto, pues con aciertos y con muchos errores, a veces más que aciertos, pretendemos simplemente pues que nuestros hermanos, los cristianos de esta diócesis, tengan en nosotros no un referente, porque no lo somos, pero sí una ayuda para poder experimentar y vivir la vida cristiana. Pues don Agustín, que vaya muy bien ese encuentro. Muchísimas gracias por participar en La Buena Noticia y ya sabe que está en su casa. Gracias, muchas gracias. Hoy, con la solemnidad de Cristo Rey, concluye el año litúrgico. Cerramos una página más de la vida de nuestra Iglesia, que desde que llegara en el siglo I San Eufrasio a estas tierras a anunciar el Evangelio, no ha parado nunca de anunciar la buena noticia, y lo hace cada día con actos, con cultos, con jornadas, que como las que han acontecido esta semana en nuestra Iglesia, no tienen otra misión que la de glorificar a Dios y anunciar su reino. La actualidad llega a nuestro programa de la mano de nuestra compañera Vanessa Muñoz. Feliz Domingo de Cristo Rey. Puntuales a nuestra cita con la buena noticia, llegamos a 7 Televisión con una muestra de la actualidad de nuestra Iglesia, que camina por la senda que antes otros anduvieron, con una única razón de ser: la de anunciar el Evangelio, la de proclamar el reino de Dios. En esta semana, la protección de los menores y las personas vulnerables han sido el hilo conductor de unas jornadas que por vicarías de zona se han celebrado, dirigidas a sacerdotes, catequistas, profesores y todos aquellos que trabajan con menores. Se ha pretendido dar a conocer el protocolo diocesano que desde el pasado año está vigente para prevenir, proteger y actuar en caso de abuso a menores. Alrededor de 800 personas de distintas edades y perfiles variados se han dado cita en Úbeda, Bailén, Torredonjimeno, Beas de Segura y Jaén para participar en esta formación promovida por la Oficina del Menor e impartida por la empresa consultora Alter, autora del protocolo. A través de distintas conferencias se ha explicado cuál es el marco legal sobre el que se trabaja para prevenir y actuar con los menores. Un trabajo que es tarea de todos los que desde la colaboración y compromiso con las parroquias deben conocer, promover y poner en práctica. La finalidad primordial es la protección siempre de los menores. Es decir, todos estos instrumentos, como el protocolo, la diversa normativa que veremos más adelante, en la que tiene su origen, todos tienen la misma finalidad, que es garantizar esa protección. Y se hace a través de un código de buenas prácticas que llamamos, que recoge unas pautas de conducta, unos planes de formación y unas pautas también de actuación. De manera que podemos decir que el protocolo tiene, además de esa finalidad de protección, una triple función, que es la prevención, la detección y la actuación o reacción. Y como ya saben, durante la pasada semana se celebró la Semana de los Pobres, que culminó el domingo con su jornada mundial. El Papa presidió en San Pedro una Eucaristía en la que pidió pensar por tantas pobrezas materiales, culturales y espirituales de nuestro mundo, en las heridas que habitan en nuestras ciudades, en los pobres que se han convertido en invisibles, cuyo grito de dolor es sofocado por la indiferencia general de una sociedad. En nuestra diócesis de Jaén, como ya le adelantamos la pasada semana, la jornada se celebraba con distintas actividades puestas en marcha por Cáritas, Manos Unidas o Pastoral de la Salud.
Esta última celebró en el convento de Santa Clara de Alcaudete una meditación ante el Santísimo, pidiendo muy especialmente por todos los que viven desde la pobreza y especialmente desde la pobreza espiritual causada por el sufrimiento y el dolor. Se subrayó que también hay que buscar a Dios en estas situaciones tan críticas como es la muerte, la enfermedad, la soledad, y precisamente en ese encuentro es donde uno sale más fortalecido y donde puede afrontar todas las situaciones difíciles con más fuerza. La tarde terminó dándole gracias al Señor por todas las personas que se preocupan, trabajan y dedican su tiempo a los más necesitados. Y ahora les contamos que nuestro obispo ya ha atravesado el Ecuador de esa segunda fase de su visita pastoral que lo ha llevado a conocer en profundidad la Sierra de Segura, la zona más despoblada de la diócesis, pero a la vez una de las más hermosas en pleno corazón del Parque Natural de Sierra de Segura, localidades y pequeñas aldeas con apenas un centenar de habitantes en las que don Sebastián está conociendo de cerca sus costumbres, su forma de vida, su fe. Días intensos que comienzan en las parroquias para después visitar institutos, residencias de mayores, el tejido productivo de la zona, visitar enfermos o lo que más le gusta, estar con niños a los que les descubre que la auténtica felicidad reside en Jesús. Y con nuestro obispo le ponemos el punto y final a nuestro repaso de la actualidad de la semana. Y es que este lunes, 27 de noviembre, se cumple el segundo aniversario del inicio del ministerio episcopal de don Sebastián como obispo de Jaén, el número 76 en la sucesión apostólica en nuestra tierra. Fue justo hace 730 días cuando un frío sábado de noviembre cogía el testigo de don Amadeo como prelado del Santo Reino. 2 años que lo han llevado no solo a emprender esta visita pastoral, que lo está llevando a conocer en profundidad esta tierra, sino que ha emprendido una serie de cambios estructurales en la curia que está en plena transformación para una iglesia sinodal. Don Sebastián ha apostado por los jóvenes como agentes necesarios para una iglesia de futuro. Los sacerdotes y sus necesidades son una prioridad. Las nuevas vocaciones, su empeño y la cercanía con las personas más vulnerables, algo que lleva a gala desde el mismo momento que pisó Jaén. 2 años de múltiples celebraciones en un momento de conversión pastoral y apuesta por una evangelización profunda de la sociedad jienense. Y con este feliz aniversario nos despedimos. Nos volveremos a encontrar con toda la actualidad de la Iglesia de Jaén aquí en 7 Televisión en 7 días. Hasta entonces, no se olviden de ser felices. La Delegación de Migraciones de la Diócesis de Jaén y Cáritas Diocesana participaron en Ceuta el pasado mes de julio en los Encuentros Sin Fronteras organizados por la Asociación ELIN. Una experiencia para conocer de primera mano la realidad de personas migrantes y en tránsito en la frontera sur. Para compartir lo vivido nos visitan hoy en La Buena Noticia el delegado episcopal de Migraciones, don Jesús Castro, y Pilar Avellán, miembro del Grupo Motor de Cooperación Fraterna de Cáritas Diocesana de Jaén. Jesús, Pilar, buenos días, bienvenidos a La Buena Noticia. Gracias. Vamos a hablar de la Asociación ELIN y de esos encuentros que organizan en Ceuta. ¿Nos cuentas algo de eso? Bueno, sí, la Asociación ELIN es una asociación que lleva ya más de 20 años y nació por una comunidad de carmelitas de Vedruna, que formaron comunidad allí en Ceuta con el motivo de acompañar a las personas migrantes. Y bueno, pues yo tengo contacto con ellos de casi todo este tiempo en el tema de voluntariado y bueno, pues sus pilares son acompañar, acoger y también la denuncia de las situaciones de injusticia e indignidad de las personas migrantes y refugiadas que pasan esa frontera, que es la frontera sur. Y bueno, desde hace ya mucho se posibilita que personas que vienen de la península o vienen de otros países pues pueden tener un encuentro con las personas que han cruzado a Ceuta de distintos puntos del continente africano sobre todo, pero también de otros países como Asia, o sea, como Yemen o algunos otros países como Arabia y demás. Y entonces se les posibilita un encuentro con ellos pues para sensibilizar sobre esta realidad y qué ocurre con las personas que vienen de otros lugares, ¿no? y que aterrizan en ese territorio
en África, pero que es español. Pilar, ¿y con qué objetivo decidisteis participar desde Cáritas Jaén y desde la Delegación de Migraciones? Bueno, pues nosotros formamos hace ya un año, ¿verdad, Jesús?, el grupo motor de cooperación fraterna dentro de Cáritas, en el cual también está Jesús, y decidimos que había que mirar la realidad cara a cara. Entonces él nos ofreció la posibilidad de ir a Elín, allí en Ceuta. Vimos la realidad de la migración, vimos la realidad del paso de fronteras, vimos la realidad del tránsito, y era la mejor manera de poder luego explicarlo, vivirlo desde cerca y conocerlo desde cerca. ¿Y qué se hacía cada uno de esos días de ese encuentro? Bueno, estaban bien estructurados por las personas de la propia asociación. Por la mañana había una parte más formativa, teórica, podemos decir, aunque desde el punto de vista práctico también. Por ejemplo, si queríamos conocer lo que significaba la frontera, el por qué estaba allí, qué consecuencias tenía, pues primero íbamos a visitar la frontera, la veíamos con nuestros propios ojos, y después teníamos una reflexión ya con un pozo más teórico con la propia asociación para preguntarnos los porqués, ¿no? Y luego a la tarde, los chicos que no están acogidos allí, porque en Ceuta, tanto en Ceuta como Melilla, ciudades autónomas, pues hay un CETI, un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, donde ellos tienen la respuesta a lo que es alojamiento y manutención, ¿no? Entonces ellos en ese sentido no se tienen que preocupar, pero sí la parte de integración, de inclusión, de clase de español, pues es lo que a las tardes trabajamos o compartimos con la gente, o estos chicos y chicas que vienen de tantos lugares. Y entonces lo más básico es las clases de español, que pues, con distintos voluntarios pues lo vamos ofreciendo, y aquí los que íbamos también tuvimos la oportunidad, pero luego también muchas actividades de encuentro, actividades culturales, actividades educativas, sobre todo desde un tú a tú, ¿no? con la persona, ¿no? sin ni paternalismos, ni sentirnos en un plano desigual, ¿no? Sino desde una igualdad que permite otras cosas, ¿no? Y Pilar, también tuviste la oportunidad en ese viaje de acercaros hasta Cáritas Tánger, ¿no es así? Correcto. Uno de los días decidimos ver todo mucho más cerquita y atravesamos la frontera. Atravesamos a pie. ¿Cuánto tardamos? 10 minutos, no se tardó. Poco, fue rapidísimo. Hicimos el tránsito desde Ceuta a Marruecos. Allí pudimos pasar de las concertinas 5 centímetros. Vimos esa realidad, vimos la facilidad con la que nosotros habíamos cruzado y que los que vienen de otros sitios no tienen esa posibilidad, y pudimos conocer la realidad de Marruecos, esa realidad que no es la de Casablanca ni nada tan bonito. Vimos un pueblo con muchísima pobreza, y nuestra compañera de Cáritas en Tánger, que se estaba formando ya el Cáritas Marruecos, nos explicó la realidad, nos explicó cómo trabajaban allí, porque la cooperación fraterna va de Cáritas a Cáritas, entonces nosotros queríamos verlo in situ. Y vimos la pobreza que hay, vimos cómo ellos, siendo esa minoría tan pequeña, cristiana, lógicamente, cómo el esfuerzo que hacen, cómo están formando el Cáritas, están formando la Cáritas allí en las distintas iglesias, las distintas parroquias. Nos explicó cómo la mayoría de las ayudas que dan en medicina, que dices, no puede ser, pues sí, allí no tienen derecho a medicina. Y vimos la realidad de Marruecos. Porque mira, nosotros cuando estábamos preparando el viaje vimos un mercado que ponían allí a diario y íbamos encantados, verano, vamos a ver todas las especias, todos los colores. Qué pobreza, qué tristeza, qué desilusión, vamos, qué desilusión, qué duro es ver la realidad tan cerca, y ya entiendes la pobreza que hay allí y las necesidades que tienen. Y entiendes incluso cómo saltan esa concertina dejándose ahí muchas veces. No puedo entenderlo. ¿No? A ver, es imposible entenderlo, porque nunca vamos a estar en su pellejo. Por mucho que nos queramos poner, nunca va a estar. Pero si ves esa realidad tan cerca, y nosotros teníamos esos momentos de silencio aterradores, que era cuando estábamos cerca de las concertinas, porque tú ves esa navaja así, ese óxido, y dices, ¿qué necesidad tendrán para tener que arriesgarse a esto? Entiendes, pero nunca podrás entenderlo al 100%, imposible. Sí, y el porqué
y el por qué se sitúa esas vallas ahí, ¿no? Porque en el fondo lo que quieren es separar pues el tránsito de personas, ¿no? Cuando hay otros bienes materiales que tienen un flujo. Entonces también es como una especie también de rabia, ¿no? Y decir, bueno, cuando empiezas a conocer a estos chicos, bueno, en Marruecos está la población marroquí, pero luego está la población en tránsito, que tiene Marruecos con pues, mucha población subsahariana, que luego son especialmente los que vemos al otro lado de la valla, ¿no? Y entonces, pues una vez que los conoces te preguntas, bueno, ¿y esto por qué, no? Luego también tuve oportunidad de visitar allí en Marruecos una comunidad de javerianos, que también fue muy interesante porque nos mostraron cómo una comunidad cristiana, una comunidad religiosa, que además son expertos en convivir en una realidad musulmana, cómo van haciendo relaciones, cómo van estableciendo vínculos, cómo son queridos, cómo son valorados. Y también es un aprendizaje de cómo poder hacer luego, ¿no? En otros lugares, conviviendo con otras culturas y otras religiones, ¿no? También nos toca. Y en esa mochila de recuerdos, de sentimientos, ¿qué traes? Bueno, es verdad que yo llevo mucho tiempo yendo, pero siempre es nuevo, siempre que voy es nuevo, ¿no? Para mí, por un lado, mucha ilusión porque podía compartir con compañeros de Cáritas, en este caso la Delegación de Migración de Cáritas, hicimos un trabajo conjunto, y que luego pudiéramos mostrar todo ese camino, ese trabajo y ese modo de hacer de la Asociación Elín aquí, y con el deseo de que nuestra diócesis pues aprenda a esos 4 euros que siempre el Papa nos dice, ¿no? De acoger, proteger, promover, integrar o incluir a las personas, ¿no? Y creo que allí lo pudimos y siempre se puede vivir con rostro y con personas concretas, ¿no? Entonces yo me quedo con esa ilusión de que luego sigamos caminando desde aquí, con un ojo o una mirada allí y otra aquí, y poder ayudar a que realmente seamos comunidades acogedoras, ¿no? ¿Y tú, Pilar? Me deja que empiece por el final. Cuando llegamos a Jaén, yo estuve 1 día y medio que no era capaz de articular palabras. Tenía la cabeza con tantos sentimientos que dije, vamos a ordenarlo, y no quise hablar con nadie ni expresar nada. Porque vienes con mucho deseo de actuar, de decir esto hay que cambiarlo, esto no puede ser. Luego te das cuenta que, lógicamente, no puedes cambiarlo todo, pero vimos 2 monjitas que son capaces de acoger a toda esa familia. Los padres javerianos, que eran 3, y todo lo que habían formado. El Caritas Tánger, que son pequeñitos, y todo lo que ayuda. Y dice, bueno, pues entonces vamos a intentar hacer un poquito para poder mejorar esto. Y te vienes con la sensación de, tengo que devolver todo lo que me han dado. Porque el otro día estábamos exponiendo esto y un hombre dijo, me sorprende mucho cómo están todos sonriendo. Digo, tú te has fijado en ellos, pero no te has fijado en que nosotros también estábamos sonriendo todo el rato. Íbamos allí no sabíamos lo que iba, yo iba con una mente muy abierta a ver qué me encontraba. Pero lo que te viene es con una sensación de, esto tengo yo que devolverlo, como sea. Sí, es lo que dice Pilar, es como la experiencia cuando decimos y queremos transmitir el encuentro con las personas de otros lugares, de otros países, cuando hay un encuentro desde un tú a tú, desde una mente abierta y un corazón abierto, es absolutamente enriquecedor y genera positividad, y desde un punto de vista de fe, pues decimos, mira, aquí el espíritu se mueve, como solemos decir. Pues es que cuando lo vivencia en lugares como aquel, ¿no? que con ese modo de hacer esta asociación, y lo puede, como decía ella, replicar en otros lugares, porque es tan sencillo como decir, vamos a encontrarnos, vamos a escucharnos, vamos a tratar de convivir juntos, sintiéndonos hermanos y hermanas, pues es un gozo y una alegría que dices, esto hay que transmitirlo, ¿no? Esto hay que otra gente lo experimente, ¿no? Y ya por último, ¿cuáles son los objetivos, las prioridades a corto y a largo plazo de cooperación fraterna de Cáritas? Bueno, pues nosotros queremos ir despacito, ¿vale? Ya hemos visto este análisis, ahora el primer paso es sensibilizar con lo que hemos visto. Queremos que salga un poquito el Cáritas este de la parroquia. En Cáritas Diocesanas decimos ir con las luces largas, no solamente las luces cortas, sino poner también las largas. Por supuesto tenemos que seguir ayudando a nuestra parroquia, a nuestros cercanos, pero nunca perder de vista eso. Entonces el medio corto plazo es hacer una campaña de sensibilización, y el largo plazo Dios nos lo dirá,
pues voluntariado internacional, en fin, se puede hacer tantas cosas, pero queremos ir pasito a pasito. Lo primero es, como decía antes, devolver lo que nos han dado y tenemos que devolverlo sensibilizando y contándole a todo el mundo lo que nosotros hemos vivido. Sí, es verdad que Cáritas, bueno, en esta dimensión de cooperación fraterna, desde los equipos de Madrid y de otros, pues nos está acompañando, ¿no? Y eso pues nos ayuda mucho a saber cuál es el siguiente paso, a saber que hay otras Cáritas que también están dando pasos en otras diócesis y también que hay Cáritas hermanas en otros lugares, en otros países, que parecería que sería como muy difícil que estuvieran, ¿no? Como en Marruecos o con la iglesia allí, y realmente están allí haciendo un trabajo fenomenal, ¿no? Entonces esta dimensión pues estamos dispuestos, tanto desde Cáritas, en este caso por el tema migratorio, desde la Delegación de Migraciones, a seguir abriendo este cauce horizonte a nuestras parroquias y comunidades, ¿no? Pues no sé si queréis decir algo más. Bueno, pues que la frontera y que esta realidad está ahí a un paso. Lo que pasa es que ya sabemos que la frontera sur, que es la más desigual del mundo, pues es también una frontera a veces a nivel mental, ¿no? Pero evidentemente desde la asociación ELIN, a la que yo conozco y pertenezco, pues esa posibilidad de acercarse a la frontera, incluso a veces más allá, pues también está abierta, ¿no? Dentro de eso se puede seguir viendo, ¿no? Sí. Y que es un pasito, es que estamos a nada y es increíble la diferencia que puede haber por cruzar un estrecho, que cuánto se tarda, ni una hora. Pues Pilar Avellán, Jesús Castro, muchas gracias por contarnos vuestra experiencia de vida y ese también descubrir en aquellas personas tan desfavorecidas el rostro de Cristo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Tiempo ahora de Enredados. Nuestro compañero se sumerge en la red para hablarnos de un tema de absoluta actualidad, la protección de menores. Son muchas las páginas que se han escrito en los últimos meses sobre los abusos en el seno de la Iglesia, si bien de lo que menos se ha hablado es de cómo la Iglesia actúa a través de las distintas oficinas del menor de las diócesis de España para no solo atacar, sino también prevenir cualquier tipo de abuso a menores o a personas vulnerables. Una realidad que se encuentra en Internet, también su hueco, y de la que nos da detalles Ángel González. Saludos. Esta semana se han celebrado en la diócesis de Jaén diversas sesiones para dar a conocer el protocolo diocesano sobre la prevención y acción frente al abuso a los menores. En las jornadas se han ofrecido herramientas para atender y detectar posibles casos de abuso. Por este motivo, en nuestro Enredados de esta semana nos preguntamos qué hace la Iglesia en torno a este asunto y buscamos respuestas en la red de redes. Comenzamos con nuestra iglesia más cercana. En la página web de la diócesis de Jaén hay un espacio específico dedicado a la protección del menor en la dirección diocesisdejaen.es/protección del menor. Según se explica, nuestra diócesis cuenta desde febrero de 2020 con una oficina para la recepción de las denuncias y el acompañamiento de las víctimas de abusos sexuales en la diócesis. Con la creación de este departamento atiende a la disposición del Papa Francisco por la que se pide que se establezcan los procedimientos dirigidos a prevenir y combatir los delitos de abuso sexual. Para el desempeño de estas tareas se ha designado a personas con experiencia y conocimientos jurídico-penales y psicológicos psiquiátricos. La oficina está dirigida por una seglar que cuenta con el apoyo de 6 laicos formados en distintas disciplinas, así como con 2 sacerdotes. En la página web de la diócesis además se concretan las funciones de la oficina, se explica el protocolo de actuación y se facilita documentación para poder tramitar cualquier asunto que se le quiera hacer llegar. Para conocer cuánto se hace por parte de la Conferencia Episcopal Española sobre este particular, visitamos en nuestra segunda propuesta de hoy la página específica creada al efecto en la dirección paradarluz.com. Se declara en la web que la Iglesia en España está comprometida con la protección de menores y la prevención de abusos sexuales cometidos especialmente en el marco de su actividad y en general en toda la sociedad. Para ello realiza un despliegue de medios y recursos que tienen como fin acabar con los abusos. Los trabajos de la Conferencia Episcopal sobre esta cuestión comenzaron en el año 2010
con la publicación de los primeros protocolos para la protección de los menores y la prevención de abusos. Desde entonces se han adoptado numerosas medidas de las que se da cuenta en esta página, teniendo siempre en el centro a las víctimas, la protección de los menores y la prevención de abusos en cualquier ámbito social. La Conferencia Episcopal Española también ha hecho público el informe Para dar luz. Su estructura y contenido busca ofrecer todos los elementos necesarios para comprender la situación sobre esta realidad. Para ello recopila toda la información recibida en la Conferencia Episcopal y que se ha podido contrastar con las distintas fuentes. El informe se puede descargar en la misma página web. Y finalmente, por su singularidad, conocemos el proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid. Está creado para la atención a las víctimas y la prevención y atiende a las personas que sufren o han sufrido abusos sexuales, tanto si se han producido en el seno de la Iglesia Católica como si han tenido lugar en el ámbito intrafamiliar. Además, acompañan a quienes han sufrido abuso espiritual y de conciencia en el ámbito eclesial. Su objetivo es acompañarlas, asesorarlas y concienciar a la sociedad de la necesidad de condenar estas prácticas para erradicarlas. Desde la escucha atenta y empática se sienten afectados por el sufrimiento de las víctimas y se ponen a su disposición para acompañarlas en el proceso de sanación de sus heridas. El proceso es gratuito e incluye, en función de cada caso, acompañamiento terapéutico, espiritual y asesoramiento jurídico. Pues quien piense que la Iglesia Católica mira para otro lado frente a los casos de abusos sexuales a menores, tanto en su seno como también en nuestra sociedad, se equivoca. Estos son solo algunos ejemplos del compromiso firme y decidido por acabar con esta execrable situación. Un objetivo que es tarea de todos, de toda nuestra sociedad. Que tengan una feliz semana. Adiós. Y hasta aquí nuestro programa de esta semana. Recuerden que nos pueden ver en 7 Televisión cada domingo antes de la Eucaristía, por la tarde y también los lunes por la noche. Nos despedimos ya. Ya saben que cada semana nos encontramos aquí en La Buena Noticia y que pueden contactar con toda la información religiosa de la Diócesis de Jaén en su página web diócesisdejaén.es y en redes sociales. Disfruten de la vida, que es un don, y allá donde vayan sean buena noticia. Muchas gracias por su atención y feliz semana.